Arqueomanía. Como humanidad llevamos ya un largo camino evolutivo recorrido y una característica común parece unir a cada una de las especies que nos precedieron. Es una característica que nos parece terrible, salvaje, el canibalismo, personas devoradas por otros seres humanos. La paleoantropología y la arqueología nos develan datos sorprendentes. Practicamos el canibalismo desde prácticamente nuestros orígenes hasta fechas mucho más recientes de lo que hasta ahora pensábamos. Como ese canibalismo nos inquieta y nos atrae al tiempo, vamos a conocerlo en profundidad. Arqueología del canibalismo. Quizás pocas personas sepan que en el centro de Burgos, junto a su catedral gótica, se encuentra el vestigio de una historia de asesinato y canibalismo. Eso sí, una historia con final feliz, la del milagro de San Nicolás de Bari, obispo que resucitó a unos niños asesinados y descuartizados para ser vendidos como carne. Y resulta muy significativo que esto suceda en la ciudad de los yacimientos de Atapuerca, porque fue justamente en su célebre trinchera del ferrocarril donde se documentó el caso más antiguo de antropofagia conocido hasta ahora, hace ya unos 800.000 años. Llegamos hasta la Gran Dolina, que es uno de los yacimientos más emblemáticos de Atapuerca, ¿no? Y además fue donde se encontró el antecesor. Y además en un episodio de canibalismo, probablemente el canibalismo más antiguo que se conoce. Efectivamente, yo creo que aquí tenemos la evidencia más robusta de un episodio inquietante de nuestro comportamiento, ¿no? El comportamiento humano, pero bueno, a la vez es un signo de modernidad, no es tan común encontrar a lo largo de la evolución humana pues este tipo de comportamientos, y aquí pues estamos hablando de un canibalismo que, aunque no puedas decir que es ritual porque no encuentras un tratamiento específico de los huesos humanos respecto a cómo han sido tratados los restos de los demás animales que también se han encontrado en el yacimiento, sí podemos hablar de un canibalismo cultural, es decir, es parte del comportamiento de esta población, lo practicó más de una vez y estamos hablando pues de, por alguna razón, dentro de ese repertorio de características de estos humanos, estaba el canibalismo como una parte pues muy singular de su forma de relacionarse con el mundo. Eso lo hace, si es cultural, algo más inquietante todavía. No comían hombres, humanos, por necesidad, lo comían por algún tipo de rito cultural. Claro, es muy difícil saber si era por competencia o estamos hablando a lo mejor de un momento en el que hay una gran explosión demográfica y tienen que competir con otros humanos por los recursos, si es una estrategia defensiva. Eso es un poco parte del puzzle y de la incógnita de saber pues por qué en este caso tenemos algo tan inquietante como que humanos se coman otros humanos. ¿Cómo distinguir el canibalismo de otros restos fósiles? Algunas de estas marcas no son difíciles de constatar. Las prácticas caníbales del Homo antecesor supusieron una novedad insospechada. Ninguno de los paleoantropólogos de Atapuerca pensaba encontrar este tipo de comportamiento en una especie tan alejada de la nuestra. Pero hace 800.000 años hubo un holocausto caníbal que se documenta de manera inequívoca en la Gran Dolina. Los primeros artículos científicos en los que se demuestra, se da la noticia de que hay señales compatibles con el canibalismo en los restos de Homo antecesor y por lo tanto el caso de canibalismo más antiguo de la historia de la humanidad se remontan al año 96. ¿Qué señales concretas de canibalismo vemos en los huesos de Homo antecesor? Hay un altísimo porcentaje de marcas de corte. Esas marcas de corte están situadas y localizadas en inicios y inserciones de músculos. Que se pueden ver en estos huesos que se pueden ver en estos huesos que tenemos aquí en la vitrina del Museo de la Evolución Humana. Marcas de corte relacionadas con la evisceración. En la cara interior de las costillas vemos marcas que se hacen al separar las vísceras, que son muy ricas en nutrientes, del interior de la caja torácica, pulmones, corazón, y también vemos sobre todo una gran fracturación. En el nivel del TD6 encontramos los huesos humanos muy rotos y muy dispersos en la superficie, que sería la superficie original de ocupación de la cavidad, y además mezclados con restos que también eran comida de otros animales, como restos de ciervos, restos de gamos, restos de caballo o restos de bisonte. Incluso tenemos algunos golpes
no solo para extraer la médula, sino que encontramos algunos golpes, por ejemplo, en partes del cráneo o en partes de la cara de Homo antecesor. Concretamente en el holotipo, en ese fósil tan característico de Homo antecesor, esa cara de niño, tenemos un golpe por debajo del orbital. Bueno, yo creo que son casos muy escasos. La mejor prueba de ello es que todo el Pleistoceno inferior, solo hay ese caso, el que citamos, el de antecesor, el de Homo antecesor entre de 6. Yo no cuestiono, nunca he cuestionado que sea un caso de canibalismo, pero no tiene por qué ser necesariamente nutricional. Cuando se nos dice que ha sido tratado de la misma manera que uno se come un ciervo o un bisonte, hay que decir que, bueno, es que los patrones de desollado y de fileteado y de desmembrado de un ciervo pues son exactamente los mismos que corresponden a un humano. Eso no quiere decir tampoco que no implique canibalismo. Yo sí creo que implica canibalismo, pero no tiene por qué ser su objetivo un objetivo nutricional. Y es perfectamente posible que sea cultural. Y un antecesor, un hominino ya antiguo, si no fuera nutricional, ¿qué otro fin podía tener ese episodio de canibalismo? Bueno, yo creo que el propio equipo de Atapuerca, en ocasiones posteriores a los artículos iniciales, planteó la posibilidad de que fuera justamente el empeño en atemorizar a las tribus cercanas o que están compitiendo por los recursos en un territorio próximo. Y a mí esto me parece una hipótesis mucho más planteable, más razonable, más propia de lo que son las leyes de la naturaleza, donde es muy, muy frecuente que encontremos mamíferos superiores, donde veamos que hay casos de canibalismo que no tengan un objetivo de naturaleza genética. La etimología de la palabra caníbal, un vocablo que hoy arrastra connotaciones muy negativas, posee un origen poco conocido. Palmira, existe también una arqueología de las palabras, del origen de las palabras, y en este caso de esta palabra tan sonora y tan terrible como es caníbal. ¿De dónde procede? Cuando los españoles llegan a América, los primeros indígenas que hay allí que observan que practican el canibalismo son los indios caribes, los que ellos llaman indios caribes, y de esa palabra caribe va derivando a caníbal. Los huesos de la prehistoria nos hablan, hay que ver la cantidad de información que se obtiene de ellos en los laboratorios. Vamos a visitar al doctor Botella, un auténtico experto en antropología física en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Miguel. Hola, hola, buenos días. Oye, muchas gracias por recibirnos en tu casa y en la casa de la antropología física y forense, ¿no? Porque sois capaces de leer muchísima información de los restos humanos. Bueno, los huesos hablan mucho, pero hay que saber lo que dicen, ¿no? Hay que saberlos leer, ¿no? Las señales, trepanaciones, cánceres, sífilis, lepra. Me parece asombroso que cientos, miles de años después seas capaz de saber la enfermedad por la que murió, la alimentación que tuvieron, las vicisitudes por las que atravesaron. En realidad dejan huellas que son bastante evidentes. Son hasta cierto punto fáciles de identificar porque son grupos de enfermedades, en este caso son enfermedades crónicas siempre, y bueno, están bien tipificadas. Pues como sabes, nos interesa mucho conocer del canibalismo. Si te parece, vamos a pasar y nos enseña alguna muestra. Desde luego. Decías que el canibalismo lo hemos practicado durante algún tiempo todas las culturas, y también en América, ¿no? Porque estos huesos que han sido utilizados como herramientas tienen origen mexicano. En la América prehispánica era muy frecuente. Ya sabemos, el sacrificio humano se practicaba con regularidad, pero también el canibalismo. Se habla de que era un canibalismo puramente ritual, que solamente comían unas determinadas personas. Por ejemplo, a Moctezuma le llevaban las pantorrillas de las personas sacrificadas. Hemos encontrado un lugar se ha estudiado allí en México, 152 personas sacrificadas el mismo día y comidas el mismo día. Si nosotros hacemos una media de la cantidad de carne que puede producir un cuerpo humano, 152, no habiendo métodos que había para conservar los restos, pues resulta que tomaba como 3.000 personas a cuarto de kilo de carne. Quiere decir que participaba todo el mundo en determinados actos. Y después, los huesos, que ya los huesos eran solamente un material desechable, pues se utilizaban para hacer herramientas. Y en este caso, se utilizaban para hacer herramientas porque en la América o en el México prehispánico, el animal más grande que había era el humano.
no había animales más grandes, no había animales grandes, con lo cual el suministro de huesos buenos para hacer herramientas, no solo rituales, por supuesto, sino de uso cotidiano, pues está claro, ¿no? Punzones, arpones, herramientas de todo tipo. Bueno, llega incluso instrumentos musicales. Instrumentos musicales. Sí. El canibalismo prehispánico queda perfectamente documentado en este Códice de Tudela, ¿no? Donde se explica pues, el rito. A la deidad de las tinieblas le están ofreciendo la sangre, los corazones y la sangre. Aquí se ve como alguien está desarticulando, despiezando, ¿no? Unos restos, se ven los brazos, algunos comiendo, otros cantando, las cabezas. Es realmente un documento escalofriante por un lado, pero de rigor científico por otro. Se unen las evidencias en los huesos, que nos ofrecen los huesos, y desde luego está claro que es así. El canibalismo. ¿Se condena igual en todas las culturas? Yo creo que es un tabú para nuestra sociedad. Freud puso el canibalismo a la altura del incesto, como tabú y como delito, como crimen. Sin embargo, los antropólogos son capaces de hablar de canibalismo por amor o por compasión. Hay pueblos que han practicado el canibalismo hasta hace muy poco, a los que se ha entrevistado, y lo que decían es que lo hacían por amor a sus parientes, porque no podían permitir que sus restos se pudrieran o fueran consumidos por los gusanos. Y el acto de amor más grande que podían hacer por ellos era comérselos. En el Antiguo Testamento se prohíbe expresamente comer la carne y beber la sangre de las personas. No es extraño, ya que por todo Oriente Medio se practicaban los sacrificios humanos con fines religiosos. Algunos cultos a deidades verdaderamente siniestras tenían en el infanticidio y en los sacrificios humanos en general uno de sus rituales más arraigados. Mesopotamia o el mundo fenicio púnico fueron un claro ejemplo. El dios Baal parece que fue el epicentro de estos cultos. Aunque por otras razones, también existen casos de infanticidio y gerontocidio en la Grecia clásica. En Roma, la relación con la muerte estaba muy reglada y desde la ley de las 12 tablas se regulaba el trato con los finados. En el mundo indoeuropeo, especialmente en el celta, también se practicaron los sacrificios humanos. ¿Existe un rastro caníbal en todos los periodos de la historia? Cada sociedad lo interpreta de una manera diferente y la prueba está en que tenemos evidencias de canibalismo, desde el Pleistoceno inferior, desde hace 800.000 años hasta en la prehistoria hace unos 4.000. Nos estamos ocupando de casos de canibalismo entre seres humanos, pero ¿se trata de un comportamiento exclusivamente humano? El canibalismo se da sobre todo en todo tipo de especies animales, entre mamíferos, más de 70 tipos de mamíferos diferentes, y entre los primates también. Y entre los primates, el caso más cercano que tenemos desde el punto de vista evolutivo es el de los chimpancés. Y entre los chimpancés también se dan casos de canibalismo. Y curiosamente, los casos de canibalismo entre chimpancés se producen de forma más habitual en esos momentos en los que grupos de chimpancés expanden su área de campeo, el área en la que habitualmente habitan. El territorio propio del grupo. Exactamente, el entorno propio del grupo, y entran en el territorio o solapan el territorio con el de otro chimpancé. Esta es la mandíbula de Zafarraya. Sobre ella se observaron marcas de descarnación y cortes que indican su consumo por parte de otros congéneres. Los huesos del nivel 6 de la grandolina de Atapuerca también presentan estas marcas. ¿Cómo podéis distinguir los cortes de canibalismo o los cortes simplemente de manipulación para enterramiento, por ejemplo? Cuando el objetivo de procesar la carcasa, el cuerpo humano, es comértelo, es extraer todos los nutrientes, el porcentaje de marcas sube muchísimo. Lo hemos comprobado estudiando casos, como decías tú antes, de tratamiento prehistórico, mortuorio y casos de canibalismo, y en los casos de canibalismo las marcas de corte sobre los huesos suelen estar por encima del 30%. En el caso concreto de la grandolina llegamos casi hasta al 50%. Y además de esas marcas de corte encontramos otras señales tafonómicas, marcadores de canibalismo, como por ejemplo las señales de percusión.
Los huesos se rompen sistemáticamente cuando los humanos quieren acceder a la mayor parte de los nutrientes. Cuando hay un caso de canibalismo, encontramos la mayor parte de los huesos del esqueleto rotos para acceder a la médula, y encontramos los golpes que se dan normalmente con herramientas de piedra, sobre todo en estas cronologías, para abrir esa caña del hueso y extraer los nutrientes internos. Otro de los marcadores que encontramos y que lo diferencia y además lo marca muy claramente en el caso del canibalismo es las señales de dientes humanos sobre la superficie de los huesos. La dentición humana es muy diferente a la dentición por ejemplo, de los carnívoros, por lo que podemos diferenciar entre esas mordeduras de los humanos sobre esos huesos y mordeduras que dejaron carnívoros sobre esos huesos. Y en casos más recientes encontramos habitualmente el procesamiento de esos cuerpos mediante esa pirotecnología, mediante el fuego, bien asado o bien cocido. Todos esos marcadores en conjunto nos permiten diferenciar muy bien tratamiento mortuorio de casos de canibalismo. Tú estás muy acostumbrado, lo ves desde un punto de vista científico, pero quien llega de fuera impresiona, ¿no? Por ejemplo, ¿esta mandíbula de qué? ¿De niño, de persona mayor? Esta mandíbula es de un muchacho, de un niño, de un muchacho. De un joven. 13 años, 14 años. Y cuando se ve una dentadura muy sana, pero cuando lo pongo al microscopio es que se ven perfectamente las líneas de corte, o sea, le han cortado la... Sí, y fíjate, en este caso es muy interesante porque en los sitios más sobresalientes es donde se marcan esto, y sin embargo aquí el hueco este, que es donde está el macetero, los músculos maceteros, se notan menos, por lo tanto hay un descarnamiento intencional. Hemos hablado de antecesor, también en Neandertal hay episodios de canibalismo conocidos, ¿no? Sí, yo creo que de hecho los casos más evidentes de canibalismo en la prehistoria se dan en la evolución humana entre los neandertales. Tenemos algunos casos bastante claros y desde luego en la península ibérica tenemos el caso del sidrón, que yo creo que es manifiesto, no es cuestionable desde mi punto de vista, e internacionalmente algunos casos que en su momento se cuestionaron como Crápina y que sin embargo yo creo que hoy es indiscutible, que son casos claros, repito, de canibalismo. Pero yo insisto en que esto no tiene por qué ser un canibalismo de naturaleza gastronómica o nutricional, sino que puede tener una visión mucho más cultural, un fin mucho más cultural. El canibalismo no solamente fue practicado en un pasado muy remoto por antecesor y neandertales, sino que llegó hasta etapas mucho más recientes, como los episodios de canibalismo que conocemos muy bien del Neolítico. En la zona del arco mediterráneo, durante el Neolítico medio y final, es decir, entre 4.000 y 2.500, si queremos, es cuando se observa un desarrollo importante de estas prácticas de canibalismo en muchos yacimientos, pero que se continúan por todo el arco mediterráneo. Nos encontramos una abundancia mayor en la proporción de huesos de niños, huesos infantiles, desde el nacimiento hasta edades un poco más tardías, y nos encontramos adultos, nos encontramos hombres, nos encontramos mujeres. Es decir, lo que encontramos en estos yacimientos es una proporción normal de una población normal también, con lo cual pues no hay una selección en cuanto a guerreros, a personas que han sacrificado, sino que es todo el grupo. Yo interpreto que una vez que fallecía una de las personas del grupo, el grupo se la comía. Y eso forma parte de las prácticas culturales de un momento histórico que tenemos, porque antes no aparece y después tampoco. Jonathan, ¿qué sitio más hermoso nos encontramos? El Torcal de Antequera, famoso por estas formas geológicas de la erosión de la piedra que nos asombra hoy, supongo, en la prehistoria. Pero el Torcal no solamente es piedra, también es cueva. Exactamente, aquí en el Torcal tenemos la Cueva del Toro, que es una cueva muy importante para entender la prehistoria de Andalucía, y estuvo ocupada durante el Neolítico antiguo y el Neolítico reciente. Las evidencias más antiguas son en torno al 5200 a.C. y durante el Neolítico antiguo, que es un periodo muy interesante, tenemos la cueva ocupada entre el 5200 y el 4800 a.C. Luego hay un periodo de desocupación en el que no tenemos evidencia humana de actividades dentro de la cueva, y 300, 400 años después la cueva vuelve a ser utilizada también por poblaciones neolíticas, un poco más tardías. Empieza una pequeña historia.
La cueva se excavó en los años 70, 80 del siglo pasado, se encontraron cerámica, restos humanos, un cráneo copa y se depositaron en la Universidad de La Laguna. 40 años después, tú llegas a esos restos para estudiarlos y entonces salta la gran sorpresa. Sí, en los años 70 se había descubierto el cráneo copa con una mandíbula y se sabía que en el área donde habían actividades domésticas aparecían los restos humanos, pero no se sabía mucho acerca de esos restos humanos. Entonces Dimas Martín y Dodds Kamalich, los directores del proyecto, pues me permiten acceder al material para estudiarlo. Y bueno, abro la primera caja donde están esos restos humanos, que no son el cráneo copa y la mandíbula, y empiezo a ver pues marcas de cortes, fragmentación de algunos huesos y algunas marcas de dientes humanos. ¿Qué se puede saber del episodio de canibalismo de la Cueva del Toro? Nos encontramos los restos en dos espacios. Un primer espacio donde tienen lugar las actividades cotidianas, donde la gente come, donde la gente vive, mezclado con la basura, los restos de los alimentos que ellos consumieron, nos aparecen también restos humanos. Y esos restos humanos tienen marcas de corte, tienen golpes y tienen marcas de dientes. Y esos restos fueron transformados, fueron consumidos y hervidos incluso cuando estaban frescos, es decir, que fueron cadáveres que estaban con su carne, no eran esqueletos que estaban secos dentro de la cueva, sino eran cuerpos con carne que fueron manipulados y aparentemente consumidos por los habitantes de la cueva. Encontramos pues mordeduras en el esternón en un caso, también encontramos marcas de dientes en las falanges de las manos y de los pies, que son muy típicas de contextos con canibalismo, y también en las costillas, pues una marca que es de tirar probablemente de la carne que está pegada al hueso de la costilla, y también marcas de... La misma acción que nosotros hacemos con una costilla de cordero, por ejemplo. Exactamente, la misma acción, y eso lo vemos en el material de la Cueva del Toro. Entonces aquí de esa descripción podemos hablar de un canibalismo alimenticio o fúnebre ritual, lo que fuera, y después otro mucho más señalado, ¿no? Que es depositado ese cráneo copa con mucho más simbolismo que el otro. Hay como dos tratamientos distintos. Sí, exactamente. Hay una serie de restos que se desechan con el resto de la basura que ellos generan, y luego hay un cráneo que es transformado de manera cuidadosa, es decir, es una cosa que se hace con cuidado y se coloca en un espacio muy particular, muy especial dentro de la cueva. Seguramente ese cráneo... Como una especie de capilla, como una especie de nicho, de cripta. Exacto, sí, es un lugar que está escondido dentro de la cueva. ¿Por qué? Como un uso ritual, es probable porque otra cosa no se explica. Ahora bien, su utilización como copa para mí queda un poco no clara, puesto que en este caso sí es un adulto que tiene cerradas las suturas, pero hay otro caso, que lo tenemos nosotros también, que es un niño que la sutura está muy abierta, o sea que si mete algún líquido se escapa, ¿no? Probablemente fuera otra utilización, pero no sabemos lo que es. Dentro del complejo de la Sierra de Atapuerca, aunque de época mucho más reciente, encontramos un caso de antropofagia absolutamente aterrador. Parece que en la península ibérica, estas prácticas terminan durante el Calcolítico, aunque hay alguna excepción, como la Cueva del Mirador de Atapuerca. Isabel, la Sierra de Atapuerca es siempre una caja de sorpresas, ¿no? Y fíjate en el canibalismo que tenemos, el canibalismo más antiguo conocido en toda Europa, que es el antecesor, 800.000 años, y también uno de los más recientes, que es el de Cueva Mirador, que tendría 4.000 años. En la Edad del Bronce, estaremos situados en la Edad del Bronce. Cuéntame cómo se descubrió, porque supongo que fue un descubrimiento extraño y cuando os disteis cuenta, asombroso, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque eso fue el año 99 y durante la excavación del nivel 4 de la Cueva del Mirador, en el nivel 4 apareció un agujero que contenía restos humanos, ¿no? Y bueno, pues se delimitó, se hizo la excavación de este agujero, y en él en realidad lo que apareció aparecieron 6 cráneos humanos y otros fragmentos que también eran humanos. Prácticamente había aproximadamente un centenar de restos. Que hasta ahí podía ser un enterramiento, pero hasta ahí podía ser un enterramiento. Pero saltó la sorpresa. Saltó la sorpresa porque los cráneos estaban rotos, ¿no? Teníamos solamente las calotas, estaban vueltos
digamos, boca arriba. Formando una especie de copas, muy tétricas, pero copas. Sí. Y había, dentro de los cráneos, había otros fragmentos de restos humanos. Había fragmentos de mandíbulas, había maxilares, vértebras, algunos fragmentos de tibia, costillas, alguna falange, pero prácticamente eran todos fragmentos que eran reconocibles. Cualquiera de nosotros podría decir que son restos humanos. Ya desde la excavación se veía claramente que los restos tenían fracturas, que tenían un claro origen antrópico, es decir, alguien los había roto y eso ya nos llamó la atención. Y además se veían marcas de corte. Vamos, en el propio campo se veían las marcas de corte porque eran clarísimas. En el trabajo de laboratorio ya empezamos a ver que además había otras evidencias, como que la mayoría de los restos estaban hervidos, por ejemplo, o que contenían mordeduras humanas. Pero los restos, ¿cuándo determinas tú que han sido devorados y por tanto hay práctica de canibalismo? ¿Cómo lo determinas? Hay una serie de criterios, ¿no? Serie de criterios como, por ejemplo, que los huesos tengan marcas de corte, pero marcas de corte no normales, sino iguales que las de cualquier otro animal, ¿no? Que tengan señales indudables de que han sido hervidos, es decir, cocinados, que estén... Porque además cuando son hervidos dan este aspecto cristalino, ¿no? Le da una característica especial. Es que cuando están hervidos el hueso cambia de textura y se observa que es mucho más suave, brillante, como cristalino, translúcido, ¿no? Más cristalino, si quieres, y cuando se golpea suena como la cerámica. Los casos de canibalismo durante la Segunda Guerra Mundial fueron numerosos, especialmente en el frente ruso. Otro de los ámbitos en los que se han producido episodios de antropofagia ha sido en la navegación oceánica, en la que se aplicaba la conocida como ley del mar. Gracias a la arqueología hemos podido conocer diversos tipos de canibalismo colectivo, litúrgico y rituales. Pero ahora quiero descender a lo que más miedo y más terror nos puede producir, a la mente enferma, al canibalismo practicado por psicópatas. Para ello, hemos visitado a un gran experto en la mente humana, Manuel Martín Loeches. Me gustaría que me describieras brevemente, en el fondo, qué es un psicópata. ¿Cómo podemos definir que una persona lo es o no lo es? La psicopatía es un trastorno de la personalidad, es decir, no necesariamente va vinculada con una esquizofrenia, ¿no? Sino en principio es un trastorno básicamente de la personalidad, de personas que cumplen varios requisitos. Entre otros, por ejemplo, que no sienten empatía por otras personas. La empatía tiene dos vertientes, una que es cognitiva, es decir, yo sé si tú tienes miedo o si estás feliz, lo sé, y otra, lo siento. Esa empatía es la que ellos no tienen, la empatía emocional, ¿no? Y luego, por otra parte, algo que caracteriza mucho a los psicópatas también es que son antisociales, están en contra de la sociedad. El hecho de que los psicópatas, por definición, estén en contra de la sociedad, el violar cuerpos muertos de otros seres humanos, teniendo en cuenta que existe ese tabú, ¿no?, cultural en prácticamente todas las culturas actuales de respetar el cuerpo de los fallecidos, en este caso, qué mayor acto antisocial que devorar un cuerpo que debe ser respetado con dignidad y tratarlo con indignidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, un psicópata lo que está haciendo es, en este caso, cuando es caníbal, está haciendo lo que es el culmen de su comportamiento psicópata, ¿no?, que es atacar a la sociedad en lo más íntimo, ¿no?, en su propia identidad, en sus propios yoes, ¿no? Finalizamos el programa de canibalismo, que ha sido duro, porque hemos grabado restos de personas descuartizadas, cocidas y devoradas, pero que al tiempo nos han permitido bucear en las profundidades de la mente humana. Y es que la arqueología en muchas ocasiones no solamente nos habla de piedra y de historia, sino que nos permite descubrir la propia esencia del ser humano.